Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios. Hola, buenos días a todos. Empezamos nuestra segunda emisión del programa denominado Ociópatas. Hoy trataremos sobre uno de los socios más divertidos que yo encuentro en mi vida, que es el acto de leer, ¿no? Como ya habíamos comentado un poco en el programa anterior, vamos a hablar de libros, de películas. Ayer conocí a una chica que va a estar aquí con nosotros platicando de películas por bastante rato. Quedamos de hablar de Lars von Trier, que es un director fabuloso. Si recordarán ustedes, también la semana pasada con Juan Sherlock Holmes quedé de hablar de algunas películas de este director europeo, que es muy bueno y muy digno como de analizar. Hablaremos de arquitectura, hablaremos de ciudades, hablaremos de lugares que visitar y de todo ese conjunto de actividades que nosotros hacemos como por gusto, por ocio, como le llaman. Por eso nuestro programa se llama Ociópatas. Partimos tal vez del hecho de que consideramos que la palabra ocio está muy vituperiada en el lenguaje actual, ¿no? La mayoría de la gente en esta nueva cultura del trabajo que tenemos de los últimos 50 años considera el ocio como una pérdida de tiempo porque no produce dinero o no deja divisas. Y la verdad es que muchos no pensamos de esa manera. Pensamos que esos momentos del ocio, bueno, y está bien definido por la psicología también, pensamos que esos momentos de ocio nos enriquecen muchísimo, nos hacen mejores personas, nos divierten. No quiere decir que el trabajo no nos pueda divertir o no lo podamos disfrutar, pero esos momentos de ocio de nuestras vidas donde nosotros decidimos qué hacer y cómo hacerlo, pues lo hacemos por nosotros y para nosotros, y que también nos nutre, también nos modifica como personas y también nos mejora. Entonces, la vida no solo significa trabajar en alguna actividad, empleando alguna habilidad intelectual o mecánica para obtener dinero y a la vez comprar cosas y tener una vida mejor, sino que aquellas cosas que hacemos fuera de nuestro ámbito laboral terminan siendo igual o más enriquecedoras incluso que el propio trabajo. Leer es una de esas actividades, escribir es otra, ver cine, ver teatro, ver televisión. Algunas personas consideran algunas formas de ocio como más cultas que otras, por decirlo de alguna manera. Unas se consideran más triviales. No es nuestro papel juzgar ninguna de ellas. Hablaremos de todo lo que sea posible, que creamos que vale la pena que los que nos escuchen pues se enteren, ¿no? Estamos planeando con unos amigos un programa sobre esa nueva vocación de ciclista que está teniendo la ciudad de Puebla a partir de sí ciertas decisiones que toma nuestro gobierno estatal, pero también de una cultura occidental universal que está habiendo y que además está permeando en los jóvenes de nuestra ciudad. Eso será digno de un tema más adelante. Como les decía, el tema que hoy nos compete es sobre la lectura. No voy a hablar de la lectura en general. Leer está súper defendido por todo el mundo. Todos sabemos las grandezas de que nos significan las lecturas, porque nos los dice nuestro papá en casa, nos los dicen los maestros, nos los dice todo el mundo, ¿no? Leemos documentos que tienen que ver con nuestro trabajo, que nos hacen crecer disciplinariamente o profesionalmente, pero aquí no hablaremos de eso, sino hablaremos de esas lecturas que no nos implican ninguna disciplina concreta o directamente para nuestro ámbito laboral, pero que nos enriquecen, nos sentimos divertidos, contentos por estar leyendo algo en particular. Y hoy les quiero hablar de dos libros que el primero del que hablaré lo terminé de leer hace una semana aproximadamente, y el segundo lo habré leído en el mes de abril de este mismo año. El primero que les comento es el de Laura Restrepo, que la versión que yo leí es de Punto de Lectura, editorial Punto de Lectura, y que el libro se denomina La Isla de la Pasión.
Si alguno de los escuchas lo ha leído, sabrá que es una historia basada en un hecho real ocurrido a principios del siglo pasado en nuestro país, en México, y que tal vez si lo leyéramos como pura ficción no lo creeríamos, porque de verdad lo que pasó en ese tiempo es completamente increíble, es difícil de creer y sin embargo ocurrió, y Laura Restrepo lo recoge en este libro. Anteriormente creo que se ha escrito, hay otra historia sobre este mismo hecho que contó incluso uno de los nietos de los náufragos que estuvieron en esta historia. Concretamente pues yo me limitaré a referirme a este libro. Este libro lo escribió Laura Restrepo en el año de 1989. Yo la verdad es que pensé que el libro era más reciente, yo supe de él hace como unos 5 años, en ese momento no lo pude comprar, ya había yo leído un libro de Laura Restrepo que se llama Delirio, que es un libro muy bueno, entonces sabía que esta escritora colombiana tiene cierto nivel de calidad y yo quería pues hacerme de otro libro de ella. Hace poco, como 2 meses, me vuelvo a acordar de Laura Restrepo porque recién lanzó otro libro que se llama Hot Sur y que trata de migrantes latinoamericanos en Estados Unidos. Fui a la librería a buscar ese libro, para el presupuesto que llevaba ese día no me alcanzó porque estaba en otros costos, porque es un libro nuevo, pero desde cuando le tenía yo echado el ojo a este libro que es La Isla de la Pasión, del que vamos a hablar, les decía, del que vamos a hablar hoy. Y pues me lo terminé comprando y la verdad es que es un libro delicioso. La historia de La Isla de la Pasión o de Clipperton yo ya había escuchado, ya había leído alrededor de ella y es por eso que me interesa comentarlo hoy con ustedes. Entonces, La Isla de la Pasión es un libro que está basado en una historia verídica. Si nos da tiempo, después hablaremos de otro libro, porque este programa, el de hoy, está dedicado al ocio de la lectura, y quisiera hablarles del libro de La tía Julia y el escribidor. Es un libro fabuloso, escrito por ese premio Nobel del año 2010, que es Mario Vargas Llosa, y que a mí en lo personal es un libro de los que me han marcado mucho en este 2013. También este libro es basado en una historia real, es decir, Vargas Llosa escribe una historia que él vivió en su juventud. La historia trata de toda la trama que él tuvo que vivir alrededor de su familia y de su contexto de trabajo, casándose con una tía suya y por supuesto teniendo en contra absolutamente a toda la familia, ¿no? Entonces él recrea esas anécdotas en este libro que se llama La tía Julia y el escribidor, y que más adelante contaremos cómo contrapuntea con otras historias y cómo hay unos enredos allí que ya son parte de la ficción que mete aquí Vargas Llosa, pero que enriquecen muchísimo ese libro. En un rato lo comentaremos. Empezaremos por hablar de Laura Restrepo, hablar de La Isla de la Pasión. Fíjense, Laura Restrepo escribe este libro en 1989. Es una historia de unos náufragos. Hay una isla que actualmente esa isla se llama Clipperton porque un pirata inglés, si no me equivoco, dicen, no le consta a nadie, pero eso dicen, que a veces este pirata hacía allí algunas paradas en sus viajes con sus barcos, ¿no? Y que incluso él tenía ahí como una estación donde escondía cosas, como esos típicos tesoros que esconden los piratas, que todos en tela de juicio, porque en realidad ha buscado y no hay señas de este famosísimo pirata por allí. Pero la isla conserva el nombre y actualmente se llama la isla de Clipperton, que es un atolón. Esta isla tiene un lago en el centro, está prácticamente hundida entonces, y entonces lo único que tiene es un cinturón de tierra. Son alrededor de
8 kilómetros de circunferencia de la isla, pero tiene playa, obviamente, en la orilla del mar, pero además un poco hacia atrás ya empieza el lago, es decir, es como un anillo, ¿no? Visto desde arriba la isla de Clipperton es como un anillo, porque hay agua en el centro y agua a los alrededores. Ahí en esa isla, México como país la considera suya y advierte cierto interés francés por la isla. Los franceses también se quieren hacer de ella. La verdad es que es una isla muy pequeña e insignificante, actualmente no la habita nadie, pero por alguna razón se la andaban peleando. En algún momento Estados Unidos entró en esa lucha. Y entonces el gobierno de Porfirio Díaz decide mandar un destacamento militar para que pongan la bandera de México y cuiden la isla como parte del territorio mexicano, ¿no? Estas personas que llegan a la isla son militares, pero llegan con sus esposas y algunos con sus hijos, y muchos de los niños nacen allí. De eso trata la historia. ¿Por qué? Porque abruptamente después ellos se quedan abandonados en la isla por ciertas circunstancias. Esa isla está situada, bueno, aquí vienen unas coordenadas que yo no entiendo muy bien y que seguramente los que escuchan tampoco las van a entender del todo, pero podríamos decir que desde la península de Baja California, imagínense, o si tienen un mapa a la vista, imagínense una línea vertical, ¿no?, que va bajando, y ahora tracemos visualmente una línea desde Costa Rica, esta línea de manera horizontal. En el punto donde se cruzan, allí más o menos podríamos decir que está la isla de Clipperton. Regresamos en un rato para seguir comentando más. Es una isla que está muy alejada de las costas mexicanas. México la hereda porque cuando México se hace independiente, esta isla pertenecía a la Nueva España, ¿no? Pertenecía a la monarquía española, y cuando México se independiza, pues hereda esta isla. No lo consideran así los franceses, no lo consideran así los norteamericanos, no así los ingleses. Ya después platicaremos un poquito de eso. Hoy esta isla es propiedad francesa finalmente, pero originalmente la isla se llamó la Isla de la Pasión. Dicen que así la denominaron sus descubridores, que es un tal Martin Chassiron y Michel Bocage, que son capitanes de barcos franceses, y por eso los franceses apuntan. Y después, bueno, van a pasar un montón de cosas. Nos vamos a una pausa y continuamos. Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios.